El fisioterapeuta responde sobre la postura adecuada para montar en bicicleta y cómo prevenir lesiones. Lo primero que recomendamos los fisioterapeutas es que la bicicleta sea de nuestra talla, para así poder prevenir ciertas patologías que pueden ocurrir al llevar una postura demasiado mala. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la altura del sillín apropiada, que no sea ni muy alto ni muy bajo, para así evitar lesiones de rodilla. Para ello, para un momento por favor, para ello vamos a poner el talón abajo del todo y que la rodilla quede completamente estirada. Así por lo menos sabemos que la rodilla no va a sufrir en exceso. ¿Cómo debe colocarse el sillín? Lo siguiente que veríamos sería la posición del sillín. Un sillín demasiado retrasado provocará mucha tensión a nivel de la espalda, sobre todo lumbar y cervical. Flexiona un poquito, nos iríamos a una postura donde la musculatura de la espalda está muy tensa y musculatura glútea. Y si llevamos un sillín demasiado adelantado, ocurriría lo contrario, cargaríamos demasiado peso en el sillín, pudiendo también provocar lesiones en la zona del perineo. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Para evitar la lesión de rodilla, lo que tenemos que evitar es que la rodilla se quede demasiado flexionada. Entonces, para ello vamos a poner la altura del sillín adecuada. Para tal fin, vamos a poner el pedal abajo del todo, pondremos el talón encima del pedal y tenemos que comprobar que tocando con el talón o rozando el pedal, la rodilla queda completamente estirada. Así cuando ancla el pie, por favor, así cuando pongamos el pie en su posición natural, nos va a quedar la rodilla en una buena flexión sin pasarnos en exceso. Y cuando se doble al máximo la rodilla, vamos a evitar que se cierre en exceso, provocando demasiada tensión en la zona femoropatelar, en la zona de la rótula. Otra de las lesiones típicas en el ciclismo es el adormecimiento de las manos o de algunos dedos. Entonces, para ello vamos a tratar de evitar cualquier movimiento anómalo que haya en la muñeca, sobre todo de este tipo, que haya una flexión hacia arriba, una desviación radial o una desviación cubital, lo que nos provocaría un exceso de presión en un punto concreto, irritando un nervio. Si llevásemos una bicicleta de paseo o de montaña, donde la posición es esta de las manos, trataremos de evitar igual una flexión excesiva o lo contrario. Para evitar dolores en la zona cervical y en la zona de los omóplatos, lo que tenemos que llevar es una buena posición donde, como en este caso, la cabeza queda alineada con el resto de la columna. Esta sería una posición típica de bicicleta de montaña, incluso de paseo. Cuando ya nos vamos a una posición más de carretera, donde ya vemos que se agacha un poco más la espalda, se produce cierta hiperextensión cervical, lo que ya empieza a poner en tensión toda esta zona, pudiendo provocar dolores. Y si ya nos vamos a la posición de competición, vemos que la tensión es máxima, pudiendo provocar solo por la posición, el aguantar la mirada hacia el frente, dolores en esta zona, tanto cervicales como de espalda alta, zona dorsal. Para llevar la postura correcta en la bicicleta, tenemos que conseguir que no haya tensión en las diferentes estructuras. Para ello, como vemos ahora, llevaríamos una posición más encaminada a bicicleta de paseo o de montaña, donde hay una ligera relajación de los codos, no hay tensión en hombros, no hay tensión en cuello y podemos estar bien sentados para ejercer toda la fuerza en los pedales, sin crear ninguna tensión adicional que la propia que nos crea el uso de la bicicleta. El fisioterapeuta responde a Miguel, que pregunta si puede practicar bicicleta estática o elíptica con condromacia rotuliana. Hola Miguel, lo primero que debes hacer es acudir al fisioterapeuta para que te paute unos ejercicios para poder mejorar la estabilidad y la alineación de esa pierna, para poder mejorar la lesión que me comentas de condromalacia rotuliana. En la bicicleta en concreto debemos pecar de llevar el sillín más alto de lo normal, para así las fuerzas compresivas en la rodilla se vean muy disminuidas y intentar disminuir en lo máximo el roce articular que se produce en la rótula con el fémur. El fisioterapeuta responde a María, que plantea cómo evitar que le ardan los cuádriceps al dar pedales. Hola María, lo primero que debes hacer es ir al médico para realizarte unos análisis y luego al fisioterapeuta para ver que no hay ninguna lesión que te impida la práctica
normal de ciclismo. Una vez tenido todos estos resultados, podemos ir a los ajustes en la bicicleta, donde tendremos que evitar llevar una cadencia demasiado lenta, lo que provoca un exceso de fuerza o de tensión en los músculos, en este caso en la zona del muslo, del cuádriceps. Sin embargo, lo que sí podremos hacer es llevar una cadencia muy elevada, donde el pico de fuerza disminuye mucho y el muslo te va a sufrir mucho menos.